Buenos días a todos. Mi nombre es Juliana González, yo soy residente de medicina interna y el día de hoy voy a presentarles dentro de la parte de guías la guía colombiana de neumonía adquirida en la comunidad. Esta guía, pues cuando uno la descarga realmente está como la versión como en prensa y no logré encontrar pues como la versión oficial. Está publicada en la revista de la Universidad Nacional de Colombia y en teoría también será publicada pues en la revista Infectio de Colombia, pero ahí solo está pues como el link que lo dirige a uno a la Universidad Nacional. Como introducción, tenemos que tener en cuenta pues, la definición de neumonía adquirida en la comunidad y es una infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en un entorno comunitario. Ellos pues realmente no nos dan, digamos, más criterios pues para el diagnóstico, realmente ellos se enfocan más en la parte etiológica y de tratamiento, como vamos a ver, pero nos dan como unos datos de por qué es importante pues y por qué es relevante este tema, y es que en el 2014, por ejemplo, en Estados Unidos, fue el diagnóstico principal de hospitalización en UCI en más o menos en el 40% de los pacientes y en salas más o menos el 36% de los pacientes. Y en Colombia tienen datos más o menos desde el 2010, era un problema importante, sobre todo en pacientes mayores de 80 años, donde había más tasas de hospitalización y más tasas de consulta. Y se dice que más o menos en esta población hay 873 consultas por 1000 personas al año y más o menos 100 hospitalizaciones por 1000 personas al año. Y si vemos los datos del 2017, da pues como una tasa de mortalidad de 15 muertes por cada 100.000 personas. El alcance de las guías, pues como claro, ellos son específicos en decir que incluyen pacientes mayores de 18 años con sospecha o diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, incluyendo también pacientes con neumonía aspirativa. Y dicen o excluyen aquellos pacientes menores de 18 años, embarazadas, asociada pues la neumonía a la atención de la salud, asociada a la ventilación, los pacientes epocosos y la inmunosupresión primaria o secundaria serían pacientes que no están cubiertos en esta guía. Y también nos dicen a quién va dirigida la guía, y en general va dirigida a médicos generales, especialistas con formación en medicina de urgencias, familiar, interna, crítica, cuidado intensivo, neumoinfecto, pero incluso meten dentro, pues como de las personas a quienes va dirigida, las enfermeras, el personal de laboratorio clínico y los químicos farmacéuticos tienen pues como un rol en el manejo y diagnóstico y todo lo relacionado con la atención pues de estos pacientes. En la metodología, entonces, hay varios miembros, tienen dentro del panel pues, que realizó la guía, dos personas de enfermedades infecciosas, 4 neumólogos, un internista y 2 epidemiólogos. Ellos realmente lo que hicieron es que adaptaron otras guías, entonces lo que hicieron fue una búsqueda de guías en la literatura para poder llevar a cabo una guía del ministerio que es para adaptación y adopción de guías basadas en evidencia, que es pues como un protocolo que usan aquí en Colombia. Y para esto, entonces, lo que los autores y los investigadores hicieron fue una búsqueda sistemática de guías específicamente que estuvieran publicadas entre 2015 y 2020. Yo no les mencioné la guía, pues, como el link o la referencia aparece del 2022, realmente él, pues, está como sometida para publicación desde el 2021, entonces los datos son hasta el 2021 prácticamente. Y lo que ellos hicieron fue buscar pues en varias bases de datos estas guías, pues usaron por ejemplo NICE, Medline, Epistemónicos y entre otras pues bases de datos para buscar estas guías. Lo que hicieron fue que 2 personas revisaron todos los textos completos, resolviendo pues como los desacuerdos por consenso, buscaron solo guías que estuvieran en inglés y en español, y lo que hicieron fue presentarle las guías que revisaron a los miembros, y con base en 3 revisores independientes y con la estrategia AGREE, pues que más adelante vamos a hablar un poquito de ella, seleccionaron las guías que tuvieran un puntaje mayor de 60 en los aspectos de la GRI, que son principalmente pues como el rigor metodológico y la independencia editorial. Y con base en esto también se basaron como en otros motivos para seleccionar las guías, que fueron los temas, pues que fueran como apropiados, que tuvieran una clasificación o un uso pues como de la estrategia GRADE, el año de publicación y la fecha de la última búsqueda. Y finalmente, después de todo este proceso, lo que hicieron fue que seleccionaron las guías ITSA y las guías NICE del 2019 como las guías que iban a adaptar a las guías colombianas, y le pidieron pues autorización a los autores de estas guías para poder hacer la adaptación correspondiente.
Entonces, cuando ellos hacen la adaptación, lo que puntúan o lo que evalúan para dar como la evidencia y la recomendación es con el grade, según si el diseño pues, del estudio es un RCT o es un estudio retrospectivo, el riesgo de sesgo de los estudios, la inconsistencia, la evidencia indirecta y la imprecisión, para decir pues si la evidencia es muy baja, baja, moderada o alta, como vamos a ver a continuación. Y ellos hacen unas adaptaciones con base en el contexto colombiano, lo que ellos consideran pues dentro de los recursos, la equidad y la factibilidad de la implementación de estas recomendaciones. Y las recomendaciones, cuando ya estaban adaptadas, fueron a un consenso de expertos de varias sociedades, incluyendo la CINE, el ACMI y la AMSI, y con algunas personas de microbiología, terapia respiratoria y unos representantes de pacientes de la, pues como del Hospital Medellín de Bogotá. Hicieron en este consenso como una votación anónima electrónica y el acuerdo por votación se dio cuando estaba pues más del 50% de los participantes. Entonces ellos nos dan estos niveles de evidencia que, pues, que son los niveles de Gray, el que alta es cuando el grupo está seguro de que el verdadero efecto se acerca a la estimación del efecto, moderada cuando es probable que el efecto se acerque pero puede ser sustancialmente diferente, baja cuando la confianza en la estimación es limitada y muy baja es que hay poca confianza en la estimación del efecto. Y con base en esto hay como dos niveles de evidencia, las recomendaciones fuertes y las recomendaciones débiles, que son sugerencias más que recomendaciones. Las recomendaciones fuertes, pues como sabemos, son recomendaciones que la mayoría de personas desearían, pues como el curso de acción recomendado, y que en general se deberían implementar en las políticas públicas, pues en la mayoría de situaciones. En cambio, cuando las recomendaciones son débiles, en general, pues se creería que la mayoría de pacientes desearían esto, pero hay un porcentaje importante de pacientes que probablemente pensarían que es mejor otra cosa, y los médicos pues deben hacer como un balance de valores, preferencias del paciente y beneficios para poder llevar a cabo pues como la intervención sugerida en este caso. Entonces la guía nos responde 13 preguntas, que las vamos a hacer pues como una a una, las 13 preguntas, mostrándoles cuál es la recomendación y la calidad de la evidencia. Y en general traté de poner algunas, pues como algunos estudios en los que ellos se basan para dar la recomendación, pero obviamente pues son muchos, no podía ponerlos todos. Y vamos a ver que la mayoría de los estudios realmente pues son más o menos antiguos, la mayoría son alrededor del 2000, aunque hay unos pues más recientes. En cuanto a la primera pregunta, entonces, es sobre el uso del GRAM y el cultivo de esputo en los pacientes con sospecha o diagnóstico de neumonía, y ellos recomiendan no realizar tinción y cultivo de esputo en pacientes con neumonía de manejo ambulatorio. Es una recomendación fuerte, pero vemos que es de muy baja calidad la evidencia. Y la segunda recomendación al respecto de esto es que se recomienda utilizar GRAM y cultivo de secreciones del tracto respiratorio en pacientes con neumonía que cumplan alguno de 4 criterios. Uno es que sean clasificadas como neumonía grave, ya les voy a mostrar pues cuál es la clasificación que ellos proponen. Dos, que tengan tratamiento empírico para estafilo o pseudomonas. Tres, que tengan antecedente de infección por estafilo o pseudomonas, o que tengan antecedente de hospitalización y terapia antimicrobiana en los últimos 90 días. Serían pues como los casos en los que sí se recomienda hacer tinción de GRAM y cultivo según la guía. Si vemos en general, la evidencia para todo es de muy baja calidad, pero a pesar de eso, ellos dan unas recomendaciones pues que son fuertes a favor de realizar estas intervenciones. Y la gravedad, ellos la ponen a partir de la recomendación pues de la ITSA, en la que cumplir un criterio mayor o 3 menores definiría pues un paciente como grave. Y a partir de esta definición es importante tenerla en cuenta porque varias recomendaciones se van a basar en si la neumonía es grave o no grave. Dentro de los criterios menores para recordar, pues tenemos la frecuencia respiratoria mayor de 30, la PAPI menor de 250, que tenga infiltrados multilobulares, con función o desorientación, que tenga uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiera reanimación con líquidos. Y los criterios mayores, que solo tendría que cumplir uno, obviamente, es que tenga choque séptico o que tenga necesidad de ventilación mecánica. Y lo otro que ellos nos ponen en la guía es cuándo considerar pues que un esputo pueda ser evaluado adecuadamente, pues se pueda interpretar adecuadamente. Entonces, para eso nos ponen los criterios de Murray y Washington. Ellos nos dicen que solo se deben pues, tener en cuenta las muestras que tengan una buena calidad, que es cuando es clasificado como 2 o 3. Y si vemos 2 o 3, son los pacientes que tienen 0 células escamosas por campo, cualquier número de neutrófilos, o que tengan menos de 10 células escamosas por campo y que tengan más de 25 neutrófilos. Serían como los dos escenarios en los que el esputo pues, es como de buena calidad para ser evaluado en estos pacientes. Y la evidencia en la que ellos se basan, pues como para dar estas recomendaciones de los estudios microbiológicos, sobre todo pues como del cultivo y el GRAM del esputo, ellos citan pues estudios que son del 99,
Por ejemplo, en este lo que nos querían mostrar es que en general estas pruebas microbiológicas pues no tienen un rendimiento tan alto en los pacientes que no tienen neumonía grave. La segunda columna es la de la neumonía, que sí es grave. Entonces, si vemos, el Gram de esputo tiene un rendimiento de 44% en la no grave y de 73%, que es mucho mayor, en la grave, y los cultivos también mejoran del 23% en la no grave al 67% en la grave. Pues esto es un estudio pequeño de 184 pacientes, pero nos muestra pues cómo el rendimiento sí es variable a través pues como del espectro de la neumonía. Y lo que ellos nos muestran, además de encontrar pues como si la microbiología fue específica o no, es si hubo cambios antibióticos con base en los estudios microbiológicos. Y ellos nos muestran que de estos estudios, de estos pacientes que eran 184, a 3 se les cambió el antibiótico con base en los estudios microbiológicos y en cambio 11 de todas formas fueron cambiados empíricamente. Entonces realmente el resultado positivo pues solo llevó al cambio de antibiótico en 3 pacientes. Y ellos comparan la mortalidad de los pacientes y en general fue similar en ambos grupos. Este otro estudio es un estudio más o menos en 605 personas en las que también hicieron pruebas microbiológicas y querían mirar cómo era el cambio de los antibióticos en estos pacientes. Este es un poco pues es posterior al otro, es del 2002, y lo que ellos nos muestran es lo que les tengo señalado acá. Cuando hay un diagnóstico microbiológico que solo se logró en 132 pacientes de todos esos 600, no hubo diferencia significativa en el cambio de antibiótico cuando se hace, pues como se disminuye el espectro. Si vemos, el espectro se disminuyó en 25% de los pacientes que tenían un diagnóstico microbiológico, pero también se disminuyó en el 25% de los pacientes que no lograron obtener un diagnóstico microbiológico. Pero lo que sí fue un poco diferente, pues que se fue enfocado, es decir, con el antibiótico sensible, pues que reportara el cultivo en el 12% de los pacientes con diagnóstico microbiológico. Pero ellos nos muestran lo mismo, y es que a pesar de que haya o no haya un diagnóstico microbiológico, realmente la muerte intrahospitalaria o la muerte 3 meses posterior a la admisión, pues tiende a ser más o menos similar, tengamos o no tengamos un diagnóstico. Entonces, por eso es que la guía nos da pues como la recomendación de hacerlo en los pacientes más graves. Y también tenemos este otro estudio, que es un estudio del 2014, en el que tienen pues 65.000 pacientes de una base de datos, y lo que ellos hacen es mirar que pues como si las pruebas microbiológicas están relacionadas con la mortalidad hospitalaria a 30 días. Y si vemos, pues las pruebas de esputo no les dio que estuviera relacionado pues como con una disminución de la mortalidad, en cambio sí les dio a favor los hemocultivos y los antígenos urinarios. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos miran si hacer varias pruebas tiene mejor rendimiento, pues en cuanto a que disminuya la mortalidad, encuentran que, por ejemplo, cuando se hacen 2 o 3 pruebas, es más significativa la implicación en mortalidad y disminuye pues la mortalidad a 30 días. Y cuando lo separan según la gravedad de la infección, si es leve, moderado, grave o muy grave, encuentran que sobre todo en los casos en los que es grave es donde se asocia significativamente con reducción de la mortalidad. Cuando la neumonía es leve en general no dio pues como resultados estadísticamente significativos, y lo mismo con la suma de pruebas diagnósticas realizadas. Cuando realizan más de 3, por ejemplo, o 3, encuentran que esto tiene mayor impacto en los pacientes con neumonía grave o muy grave, en cambio cruza pues la unidad en los pacientes con neumonía leve a moderada. La segunda pregunta, que en parte ya la hemos visto pues con los estudios que ellos citan anteriormente, es si se deben tomar o no hemocultivos en estos pacientes, y la recomendación es similar, es no tomar hemocultivos en neumonía de manejo ambulatorio, con una evidencia muy baja calidad también, y recomiendan tomar hemocultivos previos al inicio del tratamiento en los pacientes con las mismas 4 condiciones. Entonces, neumonía grave, que tengan factores de riesgo para estafilo o pseudomonas, que tengan antecedente de infección por estos 2 gérmenes, o que tengan antecedente de hospitalización y terapia antimicrobiana en los últimos 90 días. Más adelante vamos a ver pues unas recomendaciones como específicas del estafilo y de las pseudomonas, pero acá les voy a mostrar otros estudios de por qué en general pues no es como tan claro que hacer hemocultivos, sobre todo en los pacientes más leves, tenga una importancia. Entonces, este primer estudio que ellos citan es del 97, son más de 14.000 pacientes, y lo que evaluaron fue cuáles eran las variables que se asociaban con mayor o menor mortalidad. Y vemos que en este caso, ellos encontraron que el uso de antibiótico entre las primeras 8 horas, que entonces era como lo que decían las guías, usarlo en menos de 8 horas, disminuyó la mortalidad cuando ajustaban pues por otras variables. Y si miramos los cultivos tomados dentro de las 24 horas, pues ellos dicen que sí les dio, pero realmente les quedó pues el intervalo en toda la unidad. Entonces ellos dicen que realmente sí pareciera que usar hemocultivos en las primeras horas disminuyera la mortalidad en este estudio. Pero luego hay pues otros estudios, este otro es de 1.000 pacientes, también miraron qué factores se asociaban
a cambios en la mortalidad y en la estancia hospitalaria, y ellos evaluaban sobre todo como 4 marcadores que se usaban en esa época, que era la administración temprana en menos de 8 horas de antibióticos, los cultivos menos de 24 horas, los cultivos antes de la administración de antibióticos y las medidas pues de oxigenación tempranas. Y si vemos realmente el uso de hemocultivos en menos de 24 horas de llegada al hospital, realmente no se asoció con la mortalidad, ni tampoco con la estabilidad clínica a las 48 horas, ni tampoco con la estancia hospitalaria. Entonces ellos, a lo contrario, digamos, de este estudio, dicen que probablemente la toma de hemocultivos no tenga un impacto en la mortalidad. Y acá les traigo otro que fue publicado posteriormente, en el que también evaluaron 13.000 pacientes pues, de forma retrospectiva y miraron qué factores se asociaban a que el paciente con neumonía tuviera más probabilidad de bacteremia. Y encontraron que todos estos factores se asociaban con eso: la enfermedad hepática, las alteraciones de los signos vitales y cambios en los paraclínicos, como un sodio menor de 130, unos glóbulos blancos menores o mayores de 20.000 y una urea pues, un boom mayor de 30. Y con base en esto, ellos hicieron una evaluación de cuál era el porcentaje de pacientes pues como bacteriémicos, y encontraron que si tenía ningún predictor de estos, la probabilidad de que un paciente con neumonía tuviera bacteremia pues era más o menos del 2 al 3%, es decir, muy baja, pero en los pacientes con alto, pues que ellos clasificaron como con alto riesgo de bacteremia, que era aquellos que tenían más de un predictor, y sin uso previo de antibióticos o que tuvieran más de 2 predictores, ahí sí se aumentó el riesgo de bacteremia, que fue alrededor del 15% en las cohortes pues, que utilizaron para esto. Y este otro que les pongo acá fue otro posterior, es del 2016, donde hacen una regresión en más o menos en 560 pacientes para ver qué se asociaba a la mortalidad a 30 días en los pacientes pues, con neumonía. Y en general encontraron que la edad se asociaba con algo de aumento del riesgo de mortalidad. La severidad de la neumonía también se asociaba, pero en cuanto a los diagnósticos pues, microbiológicos, encontraron que hacer hemocultivos realmente no se asociaba, pues no tenía pues como un impacto tan importante en la mortalidad, y por el contrario podría aumentar la estancia hospitalaria y la duración del tratamiento antibiótico. Y sí encontraron en este estudio específico que, por ejemplo, el uso de antígeno urinario sí podía llevar a una disminución de la mortalidad de los 30 días, que vamos a ver pues la recomendación al respecto más adelante. Entonces la tercera es precisamente sobre los antígenos urinarios, que ya vemos que ya venían pues como en los estudios previos, y lo que ellos ponen es que sugieren, es decir, es una recomendación débil, realizar el antígeno urinario de neumococo en los adultos con neumonía grave. Es muy curioso porque ellos en la disculpa, es como en la explicación de la recomendación, hablan de legionela también, pero realmente si uno lee la recomendación como tal, solamente hablan de neumococo. Pero en los estudios que ponen en general son tanto de neumonía pues de neumococo como de legionela. Entonces no queda pues como claro si ambas pruebas. Y la evidencia que ellos citan está este estudio del 2010, en el que sí era un RCT de 177 pacientes, donde intentaron pues que hacerle pruebas antígenos urinarios a los pacientes, y unos pacientes eran aleatorizados a que si el resultado era positivo se les cambiaba el antibiótico a lo que diera el resultado. Es decir, si el resultado era positivo para legionela, les daban acitromicina 5 días, y si el resultado era positivo para neumococo, les daban amoxicilina por 10 días. Y los pacientes pues que no les hicieron la prueba o que no revisaron los resultados de la prueba, simplemente continuaban su tratamiento usual, que en este caso fue levofloxacina, amoxiclavulanato más un macrolide. Si vemos, realmente la mortalidad fue igual en ambos grupos, pero fueron pocos pacientes los que fueron tratados de acuerdo a los resultados del antígeno, a pesar de que aleatorizaron 88 pacientes al grupo de realizarles antígenos, pues solo 25 fueron realmente positivos los resultados. Si vemos, la recaída en estos pacientes fue un poco mayor en los pacientes que fueron tratados según los resultados del antígeno, y los eventos adversos sí fueron mucho mayores en los pacientes que fueron tratados, digamos, con un espectro un poco más amplio de los antibióticos. Pero lo que a ellos más les importa, o digamos la reflexión que ellos hacen, es que en general, cuando los pacientes son tratados empíricamente, el total de dosis por 100 pacientes días es mucho mayor de forma intravenosa en los pacientes que se tratan empíricamente que en aquellos pacientes que se les ajusta el antibiótico de acuerdo a los resultados del antígeno. Entonces ellos hacen como el llamado a que probablemente esto permita disminuir la exposición a antibióticos de mayor espectro, y que esto tenga pues una importancia realmente. En esta parte ellos nos citan más estudios, además de los que ya habíamos visto previamente, en los que se veía pues que algunos estudios han mostrado que estas pruebas pudieran generar una disminución de la mortalidad en los pacientes con neumonía grave.
La cuarta pregunta es al respecto de la influenza y ellos nos dicen que recomiendan realizar pruebas para detección del virus de la influenza, sea con una prueba de amplificación de ácidos nucleicos que se prefiere a una prueba rápida, pero en los pacientes que tienen neumonía grave o en aquellos que tienen comorbilidades respiratorias, cardiovasculares o inmunosupresión, con una recomendación fuerte, pero con una evidencia de moderada calidad. Y aquí nos citan un estudio que realmente ni siquiera es específico de pruebas de influenza. Lo que hicieron en este estudio en Holanda, que es un ensayo clínico aleatorizado, fue que los pacientes se aleatorizaron a hacerles un hisopado que fuera pues nasofaringio o orofaringio para, pues, para varios virus, o el control en el que no hacían pues como el panel. Y lo que ellos encontraron realmente es que la hospitalización en ambos grupos duró lo mismo, la duración del tratamiento antibiótico fue un poquito más larga en los que hacían pues como el hisopado nasofaringio y los resultados, pero el costo era un poco más caro en esos que hacían pues como las pruebas de PCR. Que es importante en este estudio que ellos citan, que muchas veces hacer los paneles virales, no solo influenza, sino los virales, logran reducir o quitar antibióticos en algunos pacientes. Entonces, por ejemplo, de todas las pruebas que hicieron, 25% fueron positivas y llevó a cambio de tratamiento, pues en pocos, realmente solo en 6, que era el 11% de los pacientes, sobre todo cuando las pruebas o dan negativas o dan positivas para microorganismos como COVID e influenza que permiten quitar los tratamientos. El resto de estudios que ellos mencionan o porque dan la recomendación de hacer la medición pues como de influenza están basados en que el tratamiento por influenza, que vamos a ver más adelante, realmente sí logra disminuir la mortalidad en los estudios que se tienen, pero más adelante vamos pues como a hablar de este era el único estudio que ellos citaban como en cuanto al diagnóstico como tal con las pruebas, pero realmente no era un estudio pues específico de PCR solo de influenza, sino en general para virus. El quinto punto es al respecto de las reglas de predicción clínica. Ellos recomiendan utilizar el juicio clínico, pero acompañado con alguna regla de predicción clínica. Entre ellas ellos ponen el PSI, el CRUD-65 o la forma pues abreviada del CRUD-65 para evaluar la severidad y determinar la necesidad de hospitalización de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, y tienen una recomendación fuerte con evidencia de baja calidad y nos dan un punto de buena práctica en el que sugieren utilizar los criterios de gravedad de la ITSA para determinar el nivel de atención. Es decir, el PS y el CURB se utilizarían para determinar si el paciente se hospitaliza o no se hospitaliza, pero para determinar si, por ejemplo, se utiliza en sala general o si se hospitaliza en una unidad de cuidado crítico, entonces ellos recomiendan como punto de buena práctica solamente los criterios de la ITSA. Y obviamente el ingreso directo a UCI en pacientes hipotensos o con ventilación mecánica. Y para eso les traje pues como para mirar de dónde salieron pues estas escalas de predicción. El PSI es del 97, pues hace muchos años. Y lo que ellos hicieron fue una derivación en 14.000 pacientes y una validación de estos datos en 38.000 pacientes. Buscaron dentro de como 200 variables cuáles eran las variables que se asociaban con mayor mortalidad en los pacientes con neumonía. Y con base en eso hicieron pues esta parte de la derecha nos muestra como qué factores fueron los que más relacionados se encontraron con mortalidad, y por eso ellos crearon pues como el puntaje según los signos o los hallazgos que tenga, se van sumando los puntos, y ya les voy a mostrar pues cómo se relaciona esto con la mortalidad. Pero entonces ellos encuentran pues que hay comorbilidades que dan puntos distintos como enfermedad neoplásica, hallazgos al examen físico pues de sobre todo los signos vitales que también van sumando puntos, y hallazgos de laboratorio que suman también puntos. Esto usualmente pues uno lo hace en las calculadoras, que es más fácil para hacer, pero esta es pues como el estudio original. Y lo que les quiero mostrar es que en general los pacientes con valores bajos, pues ellos los dividían en 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5, según los puntajes que obtuvieran. 5, por ejemplo, es que tuviera más de 130 puntos. Cuando los pacientes tenían un puntaje de 1, en general la mortalidad era más o menos del 0.1%, es decir, muy baja. Pero a partir más o menos de un PSI 4, la mortalidad aumenta sustancialmente, puede ser alrededor del 9% tanto en la validación como en la derivación, y cuando es un puntaje de 5, que son menos pacientes usualmente, es una mortalidad que es muy alta, hasta el 31%. Y ellos por eso, con base en esto, proponen que el 1, el 2 y el 3, que tienen una mortalidad baja, incluso pues menor como el 2 al 3%, se pueden tratar de manera ambulatoria, que el 4 y el 5 pueden tratarse de manera hospitalaria.
Y el otro estudio del CURB fue un estudio del 2003, en el que también evaluaron en pacientes, pues en unas cohortes, cuáles eran los criterios que más se asociaban a mortalidad, y con esto escogieron pues como los del CURB, que son la confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor de 65 años. Y ellos encontraron, si miramos del centro, que en general a partir de 3 puntos en el CURB, la mortalidad se aumentaba de forma importante. En 2 era como una mortalidad intermedia alrededor del 9%, pero en 3 ya subía al 14-20%. Entonces, desde este punto ellos definieron dar pues como esta sugerencia en el que si tiene 0 o 1 punto, la mortalidad probablemente es muy baja, menos del 1.5%, y podría irse para la casa. Si nos da 2 es intermedia, debería quedarse hospitalizado probablemente. Y si es 3 o más, una alta mortalidad, y ellos incluso sugieren que podría considerarse el paciente ingreso para UCI si es un CURB de 4 de 5, pero esto realmente pues digamos que no, el estudio no fue diseñado para decir en qué parte se hospitalizaba y si esto sí tenía pues como implicaciones. Luego salió este estudio con base en el PSI, en el que hacían como 2 grupos de pacientes, eran 1.700 pacientes, y los asignaban o a un manejo como crítico, en el que tenían una guía pues como muy específica, en el que los pacientes se hospitalizaban, tenían un PSI de 4 y de 5, pero además recomendaban darles levofloxacina, tenían pues como unos criterios específicos para quitar el antibiótico en estos pacientes, y el otro grupo era simplemente el manejo convencional que quisiera pues como darles el médico, y lo que encontraron es que en general no había muchas diferencias pues entre el manejo crítico, que incluía ingreso a hospitalización según el PSI, y manejo convencional, que era como el médico a su criterio pues lo que quisiera. No había diferencias en la admisión a UCI, en la mortalidad o en las readmisiones, pero usar esta estrategia de ingreso de 4 y 5 y no de los demás pacientes disminuye los días en cama de 1.7 y disminuye el ingreso de los pacientes de bajo riesgo a la hospitalización en un 18%. Cuando no se usa esto, se hospitalizan el 49%, y cuando se usan estos criterios, es decir, 4 y 5, se puede hospitalizar solamente el 30%. Y este otro estudio fue del 2005 y evaluó también pacientes que tuvieran un PSI 2 o 3 con neumonía, y los aleatorizaron a recibir manejo ambulatorio u hospitalizado, y lo que vemos es que el desenlace, que era pues como un tratamiento exitoso, fue muy similar en ambos grupos, más o menos del 80%, que las reacciones a medicamentos fueron iguales, la rehospitalización fue muy similar, y la mortalidad a 30 días no fue diferente cuando los pacientes con PSI 2 o 3 se aleatorizaban a manejo ambulatorio u hospitalario. Y por eso digamos que con base en eso es que los autores proponen, pues los de la guía, que si las escalas, si usamos las escalas, podríamos ayudarnos a definir cuándo hospitalizar un paciente con estas escalas. Y luego salió un estudio en el 2005, pues después hay muchos también que evalúan pues como la comparación de las escalas, y en este específicamente, que fue con 3.000 pacientes, encontraron que para predecir la mortalidad a 30 días, el score pues que tenía un poquito más mejor área bajo la curva era el PSI. Pero recordemos que ellos no prefieren pues como el CURB sobre el PSI o el PSI sobre el CURB, es una recomendación pues como indiferente desde ese punto de vista. En cuanto a la procalcitonina, ellos recomiendan no solicitar la procalcitonina en adultos con neumonía sospechada y confirmada por imagen para decidir el inicio de terapia antimicrobiana. Para definir la suspensión está en otra recomendación, más adelante se los voy a mostrar. Y ellos con base en qué hicieron pues como esta recomendación. Realmente en ese momento ponen que realmente es costosa y que no estaba fácilmente disponible en nuestro medio, y en ese momento en el que redactan pues la guía estaba fuera del plan de beneficios. Realmente ya está en el plan de beneficios, pero son como las cosas que ellos tienen en cuenta para la recomendación. Y si vemos la evidencia, en este estudio, por ejemplo, lo que nos querían mostrar en la gráfica a la izquierda era cuáles eran los niveles según la etiología de la neumonía. Entonces, si vemos, las bacterias pues típicas generan unos puntos de corte o unos niveles de procalcitonina que son relativamente más altos comparado con aquellas neumonías que son virales, que usualmente tienen unos puntos de corte que son menores de 0.1. Pero el problema es que, por ejemplo, las bacterias atípicas dan unos valores de procalcitonina que no son muy altos y se pueden parecer a las virales. Y las que no se logra conocer la etiología, que es en una proporción significativa de pacientes, pues puede ser muy variable el valor de la procalcitonina. Y ellos en este mismo estudio, que fue pues con 1.700 pacientes, intentan hacer como unos puntos de corte y evaluar la sensibilidad y la especificidad de esos puntos de corte. Y ellos que encuentran que en general la mejor sensibilidad es con el punto de corte de 0.1, que tiene 80% de sensibilidad. Pero en cuanto a especificidad, obviamente entonces es cuando sea mayor el valor, que sería mayor de 72, de 0.5 para un 72% de especificidad. Ellos dicen que realmente ningún punto de corte les parece pues como lo suficientemente bueno para una adecuada discriminación, pero que en general la sensibilidad, teniendo en cuenta el valor de 0.1,
pues es aceptable y que es improbable que un paciente vaya a tener pues como una neumonía bacteriana cuando hay un punto de corte menor de 0,1, pero realmente pues ellos dicen que no podría establecerse un criterio pues como único en estos casos. Y luego hay otro estudio posterior del 2009 donde usan esos puntos de corte y hacen un ensayo clínico que es de no inferioridad para ver si iniciar y suspender tratamiento antibiótico con base en la procalcitonina comparado con el manejo usual pues de inicio y suspensión de antibióticos tenía algún desenlace pues deletérea en los pacientes. Y lo que ellos hacían es que empezaban antibiótico cuando estaba la procalcitonina por encima de 0,5 y lo recomendaban cuando estaba por encima de 0,25. Y suspendían el antibiótico cuando la procalcitonina estaba menor de 0,1 y la recomendaban si estaba menor de 0,25, es decir, los valores que les mostré previamente. Y hacían las procalcitoninas como al día 3, 5 y 7 y seguían evaluando si se suspendía o no el antibiótico en estos días. Y que encontraron, el desenlace pues era como compuesto de todos estos efectos que ven acá, de eventos adversos, muerte y admisión a UCI, y realmente si vemos en general el desenlace pues como total fue muy similar en ambos grupos, fue del 15% en el grupo de procalcitonina y del 19% en el grupo control. Ellos, como era un estudio de inferioridad, realmente sí les dio la inferioridad de que la procalcitonina como guía para antibiótico pudiera ser pues como mejor o similar al grupo de control o al menos no inferior. Y cuando vemos los días de exposición a antibiótico en estos pacientes, vemos que la columna pues oscurita son los pacientes con procalcitonina. Vemos que la exposición a antibiótico a lo largo de los días pues es mucho menor que en los pacientes en los que se da un manejo usual de la neumonía. Y vemos aquí que en general la exposición media de los días antibióticos en el grupo de procalcitonina es 5,7 días y en el control puede ser 8,7 días. Entonces puede haber 2 o 3 días de diferencia en el uso de antibióticos en estos pacientes sin cambiar significativamente otros desenlaces, pues como la curación en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, es la séptima recomendación, el tratamiento ambulatorio de la neumonía que se maneja ambulatoriamente. Ellos recomiendan como primera opción en pacientes que no tienen factores de riesgo para estafilo o pseudomonas utilizar la amoxicilina. Y si existe alergia, ponen como opciones la doxiciclina y la claritromicina. Como punto de buena práctica, sugieren evitar las quinolonas, teniendo en cuenta que pues ellos ponen que para evitar el aumento de las resistencias de gram positivos y enterobacterias, y que además, al ser una segunda línea de tratamiento de tuberculosis en nuestro país, pues se debería usar como con más juicio las quinolonas. Pero siempre hacen la recomendación pues de que esto debe estar sujeto al perfil epidemiológico de cada institución para usted considerar cuál es el antibiótico que le va a dar a su paciente. Y ellos nos traen pues como esta tabla en la que hicieron un recuento de varios estudios de la etiología de la neumonía en Colombia. Los estudios son más o menos del 2009, del 2010 y la mayoría son en Medellín y en Bogotá, y ellos nos ponen acá pues como las tasas en que se encontró cada microorganismo. Y si vemos dentro de las bacterias en general, el neumococo cuesta entre el 15 y el 35% como, como la principal pues bacteria en estos casos. Las otras en general tienen más o menos 2 al 3% de prevalencia en nuestro medio. Dentro de las bacterias atípicas vemos que la que más encontraron pues, en estos estudios fue Mycoplasma pneumoniae, desde el 8 hasta el 22%. Si vemos los virus, tanto la influenza como el adenovirus fueron pues importantes, más o menos 10 al 15% el primero y 8 al 10% el segundo. Y si vemos la etiología mixta, puede ser hasta el 20% de los pacientes, es decir, que sea tanto viral como bacteriana, pero la etiología desconocida es muy alta, puede ser tan alta como el 55%, pero es alrededor de un tercio de los pacientes que no se logró pues como establecer esa etiología. Y ellos nos ponen también esta tabla de antibióticos en los que nos dan pues las recomendaciones específicas de la dosis de cada antibiótico y si hay que dar pues como alguna observación adicional de la absorción de las dosis de carga y si te requiere un ajuste renal, nos ponen pues como los antibióticos que ellos recomiendan orales, que son estos, y más adelante pues les muestro los que son intravenosos. Y para dar esta recomendación de manejo con amoxicilina en pacientes con neumonía ambulatoria, hay pues algunos metaanálisis que ellos citan, este es del 2008, en el que evaluaron varias cosas. Uno, si en los pacientes que se trataban ambulatoriamente había alguna diferencia en la mortalidad cuando se utilizaban, perdón, en la mortalidad, sino en la mejoría clínica cuando se utilizaban
cubrimiento de atípicos versus no cubrimiento de atípicos, y si vemos los estudios, en general parece que no hay diferencia en las neumonías que se pueden tratar en ambulatorio en cubrir o no cubrir atípicos. En general, todos pasan por la unidad. También comparan pues el uso de macrólidos versus fluoroquinolonas, y tampoco hay como una diferencia a favor de una o la otra en pacientes ambulatorios, y también comparan el uso de cefalosporinas versus betalactámicos o con inhibidores de beta-lactamasa, y tampoco hay como una diferencia entre ambos grupos. Y hay otro metaanálisis que se publicó en el 2014, pues es de Cochrane, que no, pues no traje, realmente no tiene pues como unas gráficas muy claras. Estas se las traje para mostrar que ellos en este metaanálisis hablan de que se han evaluado pues en estudios todas estas comparaciones. Por ejemplo, levo con acitro, con amoxi de dosis alta, con claritro. Y la cosa es que luego de que ellos hacen un metaanálisis encuentran que realmente no hay una evidencia a favor de ninguno de ellos. O sea, todos en general parecen en los pacientes ambulatorios que son más o menos similares, entonces que cualquiera podría realmente elegirse en estos casos. Y nos ponen también estos resultados pues que son a nivel nacional de la sensibilidad de neumococo entre el 2006 y el 2018. Y si vemos aquí tenemos la sensibilidad a penicilina en pacientes pues que no tienen meningitis, es más o menos del 90%, que es una sensibilidad pues buena, a las ceftriaxonas del 92%. Y a otros antibióticos pues que probablemente usemos con menos frecuencia. El trimethoprim es regular, 71%, y la eritromicina también es un poco más baja que a las penicilinas, pues obviamente el 86%. Con base en todos estos datos pues que les mostré, es que ellos decían que la amoxicilina realmente no tiene pues como una evidencia en contra para utilizarla en los pacientes ambulatorios, y se pudieran usar las otras opciones pues que ellos mencionan. En cuanto al antibiótico hospitalario, en la neumonía moderada sin factores de riesgo para estafilo, ellos recomiendan una ampicilina sulbactam y revalorar en 48 a 72 horas, y si tienen alergia a ceftriaxona, doxiciclina o cefuroxima. En la neumonía grave sin factores de riesgo para pseudomonas o estafilo, recomiendan ampicilva más claritromicina. Entonces ahí vemos que la recomendación sí cambia en la neumonía grave a favor de dar pues un cubrimiento con los macrólidos. Específicamente pues ellos ponen la claritromicina. Y ponen como punto de buena práctica evitar el uso de quinolonas por los mismos motivos que ya les mencioné, y no agregar cobertura anaeróbica adicional para neumonía por aspiración, excepto que usted sospeche un absceso pulmonar o un empiema en esos pacientes, pero que además esto está sujeto a la susceptibilidad de cada institución. Como ya habíamos hablado, cada institución debería tener pues como unos registros de cuál es su sensibilidad a los antibióticos. Y así como nos ponen los antibióticos orales, las dosis y las recomendaciones particulares, pues nos ponen la lista de medicamentos intravenosos. En este caso pues ellos ponen la ampicilva como la primera opción, pero están las cefalosporinas dentro de las opciones que se pudieran utilizar. Y aquí nos ponen pues también las dosis y las recomendaciones del inesolipiptado y del CPP. En la evidencia que ellos nos dan para hacer estas recomendaciones de antibióticos en los pacientes hospitalarios, les voy a mostrar pues como dos estudios. Este fue un estudio del 2014 que era un RCT de no inferioridad, en el que comparaban la monoterapia con la terapia combinada. La monoterapia se daba con cefuroxima o amoxicilina clavulanato, y en la combinada les adicionaban pues la claritromicina. Ellos encontraron pues que la proporción o el porcentaje de pacientes que no alcanzaban estabilidad clínica a los 7 días era un poquito mayor en los pacientes con monoterapia que con la terapia combinada, 41% versus 33%. Y encontraban en general que la mortalidad era similar en ambos pacientes, y la readmisión era un poco más alta en la monoterapia. Este estudio del 2014 les dio que no fue inferior la monoterapia, es decir, ellos favorecen un poco más la terapia combinada con claritro, teniendo en cuenta que estos pacientes eran pues pacientes de cualquier como rango de severidad de neumonía, pero en general no incluían pacientes con la severidad más alta, que es pues los pacientes clasificados por el PCI 5. Entonces en este estudio pues no fue inferior la monoterapia. Y si vemos pues la proporción de pacientes que no alcanzan la estabilidad clínica pues de esta forma gráfica, la negra era la monoterapia, era un poquito más alta que los pacientes que utilizaban terapia combinada. Pero después, en el 2015, salió un estudio pues un poco similar, fue también en Holanda, se llama el CAPSTAR, tuvo 2000 pacientes, y lo que hacían era aleatorizar a los pacientes a recibir distintos antibióticos, que fueran fluoroquinolonas, betalactámicos con macrólido, que es esta sigla que viene acá, o betalactámico solo, y también fue un estudio de no inferioridad. ¿Y ellos qué encontraron? Que si comparamos el betalactámico con el betalactámico más macrólido, en general les dio a favor del betalactámico. Esto era con respecto a la mortalidad a 90 días. Y si comparamos el betalactámico con las fluoroquinolonas, parecía que serían un poco mejor las fluoroquinolonas, pero de todas maneras ellos ponen este punto, pues la línea que viene acá del delta, como el punto de no inferioridad,
Y entonces la conclusión del estudio es que realmente los betalactámicos solos son no inferiores a la combinación o incluso a las fluoroquinolonas en cuanto a la mortalidad, que es pues como contrario a lo que nos dio el estudio pues previo. Y luego sale este metaanálisis que incluye pues esos estudios aleatorizados que son los del 2014 y 2015, pero pues incluye muchos otros y los divide en casos severos y no severos. Y si vemos en los casos severos, los pacientes se les favorece el uso de betalactámico más macrólido en cuanto a la mortalidad de estos pacientes. Y si vemos en los casos leves a moderados, en general no parece haber una diferencia si se usa o no se utiliza macrólido. Entonces, por eso ellos dicen que en los casos graves se recomienda dar macrólido, pero en los casos leves a moderados, en general, no lo recomiendan pues como necesario en la terapia. Este metaanálisis pues era grande de 33.000 pacientes. La novena recomendación es cuando hay neumonía con factores de riesgo de estafilo resistente y de pseudomonas. Entonces, tenemos que si tenemos una neumonía moderada grave, y aquí pues es como una crítica, ellos realmente en ningún momento definen para ellos qué es una neumonía moderada, uno puede asumir varias cosas, pero ellos realmente nos dan la recomendación de qué es para ellos una neumonía grave, que es los criterios que les mostré al principio. Pero la moderada, pues no sé si es los pacientes que hospitalizan y que no tienen criterios de gravedad probablemente, pero pues sí deberían ser como más explícitos en la definición de moderada en este caso. Y en los pacientes con neumonía moderada o grave, con aislamientos previos, sea de estafilo o sea de pseudomonas, ellos recomiendan que sí se dé cubrimiento para esos gérmenes que puede hacerse según el reporte previo a lo que era sensible el microorganismo, o si por ejemplo tenía un aislamiento previo de estafilo, empezar empírico banco o linesolid. Y de pseudomonas también empezar el aislamiento previo o empezar empírico piptazos FPM, pero siempre en estos pacientes haciendo un cultivo o PCR para permitir el ajuste posterior de los antibióticos. Y esta es otra parte pues como de la recomendación en la que dicen, si tiene neumonía moderada, con antecedente de hospitalización o antibióticos en los últimos 90 días o factores de riesgo validados localmente para estafilo o pseudomonas, solo se debe iniciar cobertura si tienen un resultado positivo en algún cultivo para estafilo o pseudomonas cuando es moderada. Y algo aquí muy importante es que ellos ponen los factores de riesgo validados localmente, pero dicen en la, pues como en la explicación que realmente eso no está claro cuáles son claramente los factores asociados a uno o al otro microorganismo. Yo ya les voy a mostrar algunos factores pues, que se han asociado. Y por el contrario, cuando la neumonía sí es grave y tienen estos mismos factores de riesgo, es decir, han estado hospitalizados o tienen tratamiento antimicrobiano en los últimos 90 días o tienen factores de riesgo para estafilo o pseudomonas, ellos sí recomiendan empezar empíricamente, sea la vancomicina o linezolida en el caso de estafilo o piptazos de en el caso de pseudomonas cuando la neumonía es grave y tienen estos factores de riesgo. Entonces, la evidencia pues de esto, en cuanto a los factores de riesgo de estafilo y de pseudomonas, pues hay muchos estudios al respecto. Ellos citan, por ejemplo, este que es viejo del 2002, en el que 559 pacientes se miró pues como cuáles factores se asociaban a que tuvieran bacilos gram negativos y sobre todo pues pseudomonas. Aquí encontraron que el 11% tuvieron bacilos y de estos la mayoría, el 75% fue por pseudomonas. ¿Y qué factores asociaron pues como al hallazgo de neumonía por estos gérmenes? La aspiración probable con un R 2.4, la admisión hospitalaria previa 5.1, el uso previo de antibióticos 2.1 y las comorbilidades pulmonares con un R 3.1 fueron como los 4 factores que ellos encontraban. Y miren que ellos nos recomiendan esto de la admisión hospitalaria y el uso previo de antibióticos como factores de riesgo pues para pseudomonas. Y en cuanto a la estafilo resistente, este estudio salió en el 2016, es como un estudio de la prevalencia de estafilo y de estafilo resistente y los factores de riesgo en muchos países, 54 países, en 222 hospitales. Y esta gráfica me pareció muy chévere porque nos muestra en Colombia, por ejemplo, la prevalencia de Staphylococcus aureus en esos pacientes es más del 10% y la prevalencia de estafilo resistente, también somos un país con una prevalencia de estafilo resistente mayor del 10%. Y ellos hacen un análisis de cuáles son los factores asociados a que los pacientes pues, tengan estafilo resistente y encontraron básicamente 3 factores de riesgo: que tengan infecciones de piel recurrentes con uno R2.8, que tengan pues, un aislamiento previo de aureus resistente con uno R6, neumonía severa, o sea, solo el hecho de tener neumonía severa, 2.3, y miran si la hospitalización en los últimos 12 meses y el uso de antibióticos en los últimos 12 meses estuvo pues como relacionado y realmente estos dos criterios no les dieron a favor de aumentar el riesgo de estafilo resistente, a diferencia de lo que vimos con pseudomonas, que sí pareciera el antibiótico reciente y la hospitalización ser un factor de riesgo.
Y después está este estudio del 2020, en el que fue un estudio en el que miraron pues, retrospectivamente los registros de pacientes con neumonía, que eran 88.000 pacientes, y se dieron cuenta que 33.000 pacientes, o sea, más o menos un tercio, recibieron antibiótico empírico para estafilo resistente en esos casos. Y miraron si esos pacientes que recibieron antibiótico, pues eso tuvo alguna implicación en la mortalidad en los pacientes que ingresaron pues a la UCI. Y realmente no hubo pues como un desenlace favorable en los pacientes que usaron antibiótico contra aureus resistente con o sin otros antibióticos. En general, pues la mortalidad a 30 días fue igual en todos los pacientes, incluyendo pacientes que estuvieran en la UCI, incluyendo pacientes que tuvieran un riesgo clínico considerado como alto para aureus resistente. Entonces, por eso, que en general, ellos en los pacientes moderados no prefieren como utilizar empíricamente el tratamiento, sino esperar a que salga el cultivo para usted ajustar pues el tratamiento. Pero en los graves, por el riesgo que tienen pues con los factores que mencionamos previamente, sí dan la recomendación, pero la evidencia realmente pues no es la mejor. Y en este estudio específicamente, por ejemplo, el uso de antibiótico pues como de cubrimiento de aurio resistente aumentó la lesión renal aguda, la infección por Clostridium, los enterococos y los bacilos resistentes, y no disminuyó la mortalidad, es la conclusión pues más grande. En cuanto a la duración del tratamiento, nos ponen que en leve a moderada es 5 días, siempre y cuando el paciente tenga estabilidad clínica de los signos vitales, tolera la vía oral y el estado mental es normal. Y en la neumonía grave no nos dicen un número, realmente nos dicen pues como que debería ser de acuerdo a la evolución clínica, microbiológica y a los biomarcadores. Como punto de buena práctica nos ponen lo que, digamos, no pusieron en la recomendación de la procalcitonina, y es que se puede utilizar para decidir la suspensión de la terapia antimicrobiana en pacientes hospitalizados, que ya habíamos visto pues que hay estudios que soportan esta estrategia. Y en la evidencia pues de la duración hay muchos estudios que ellos citan, aquí les puse solo algunos. Este es un estudio de no inferioridad en el que después de 3 días de tratamiento, si estaban estables los pacientes que habían recibido amoxicilina intravenosa, se les suspendía el tratamiento a un grupo y al otro grupo se les continuaba con amoxicilina vía oral. Y si vemos la cura clínica, realmente fue igual en ambos grupos, tanto a los 10 días como a los 28 días. Y en este otro, que es otro publicado en el 2016, es otro RCT que incluía incluso pacientes con neumonía grave. También era más o menos similar. Lo que hacían era que si a los 5 días en la intervención los pacientes ya estaban estables, no les daban más antibiótico, aunque esto solo se logró en el 70%, hubo 30% de ese grupo que igual siguió el antibiótico, y al grupo control se les continuaba el antibiótico por aproximadamente 10 días. Y realmente la cura pues o el éxito clínico fue muy similar en ambos grupos. Entonces, por eso es que ellos dan pues como la recomendación de 5 días en neumonía leve, porque hay muchos estudios con neumonía con 5 días. El estudio, pues por ejemplo, el 2021, que también evaluó, que evaluó 3 días, realmente no lo incluyen porque la guía fue como desarrollada en ese tiempo en el que salió el estudio. Pero es otro soporte pues de que pues, los pacientes pueden tratarse incluso con 3 a 5 días de antibiótico. Ellos dan la recomendación pues de 5, sobre todo en los pacientes con leve a moderada. La pregunta 11 es la vía de administración del antibiótico en la neumonía moderada grave, y ponen que la primera línea es el uso de antibióticos orales según la tolerancia, y ponen la gravedad, pero no nos especifican pues cómo podríamos definir según la gravedad si necesita o no venoso. Y la segunda es que recomiendan revalorar siempre cada 48 horas para ver si se puede cambiar a oral cuando se inició venoso. Y este es un metaanálisis que es muy antiguo, el 2004, en el que cogieron ensayos clínicos aleatorizados, sobre todo abiertos, y incluyeron 7 estudios con 1.300 pacientes. No incluían pacientes que tuvieran neumonía grave con un PSI de 5. Y casi todos los estudios usaron levofloxacina, pues es como la dificultad en algunos estudios. Y lo que vieron es que en general no había pues como diferencias entre darlo oral o parenteral. Si vemos pues como los resultados, era similar el éxito clínico en oral y parenteral, y la mortalidad en oral y parenteral, teniendo en cuenta que no incluían pues como los más graves. Por eso ellos seguramente ponen que los graves pues probablemente siempre van a necesitar un antibiótico intravenoso inicialmente. La 12 es en cuanto al antiviral para influenza, y ponen que se recomienda la soltamivir en los adultos con neumonía grave que tengan la prueba positiva para influenza. Y por eso es que ellos al principio nos dan la recomendación de utilizar una prueba de influenza en los pacientes con neumonía grave, pero la evidencia es de muy baja calidad, y ellos dicen que es de muy baja calidad porque realmente no es que se hayan estudiado pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que se les hizo prueba de influenza a lo positiva a ver si se trataban, les iba mejor, sino porque los estudios son extrapolados de durante la pandemia pues de influenza en general, de infecciones del tracto respiratorio, no específicamente neumonía, en que sí se
evidenció que el tratamiento pues, con oseltamivir tenía un impacto en la mortalidad. Y aquí es un estudio del 2010 con datos de antes de la pandemia, que fue entre 2009 y 2010. Y ellos hicieron un análisis de si los pacientes con influenza, cuáles eran los factores que tenían más o menos asociación con mortalidad, y encontraron que el tratamiento con oseltamivir tenía un HR de 0.27, es decir, disminuía la mortalidad en los pacientes con infección por influenza confirmada. Y lo importante de esta gráfica que les quería mostrar es que a medida que pasan los días para iniciar el tratamiento con oseltamivir, la eficacia o la probabilidad de supervivencia disminuye. Es decir, si el oseltamivir se empiezan los primeros dos días, la probabilidad de supervivencia es mucho mayor a que si se empiezan los días siguientes. Pero de todas formas, ellos en la guía ponen que no dan una recomendación sobre pues como que no diferencian si se empieza 2 días antes o 2 días después, recomiendan que en cualquier momento que se haga el diagnóstico se empiece el tratamiento con oseltamivir. Y luego está esta revisión sistemática de 29.000 pacientes de estudios durante la pandemia de la influenza y encontraron que en general el tratamiento pues, con el inhibidor de la neuraminidasa tenía el impacto en la mortalidad en todos los adultos y en los adultos con estado pues crítico con un OR que era de 0.75 con el uso de del inhibidor de la neuraminidasa. Y nos muestran lo mismo, que a medida de que el tiempo pasa, pues la eficacia puede ser un poquito menor, pero de todas maneras la supervivencia fue mayor en estos estudios. Y la última pregunta son los corticoides hospitalarios. En la neumonía leve a moderada recomiendan no utilizarlos y en la neumonía grave sugieren el uso de corticosteroides, pero si vemos es una recomendación débil y ponen una evidencia de moderada calidad. Y como puntos de buena práctica nos ponen que se debe usar en COVID, pues los esteroides, y ellos citan pues ahí la guía que ellos también hicieron de COVID, pero que no se deben utilizar si el paciente tiene un diagnóstico de influenza. Y ese es el otro punto por lo que es importante, por ejemplo, hacer el diagnóstico pues, de influenza. Una cosa es que ellos no nos dan como un valor específico, pues como de cuál esteroide usar y a qué dosis nos ponen la tabla pues de equivalencias para que según los estudios uno analice y haga la equivalencia con los esteroides y pueda decidir cuál va a utilizar. Y la evidencia, pues realmente ya vamos a acabar, nos falta pues como esta parte solamente. Tenemos aquí un ensayo clínico aleatorizado con 800 pacientes con neumonía de cualquier severidad, pero casi todos tenían un PSI de 4. Y si vemos, en general, estos desenlaces de los estudios cuando son aleatorizados no son mortalidad, son como tiempo de recuperación o tiempo de estancia o tiempo a que el paciente esté clínicamente mejor. Entonces, por ejemplo, aquí es el tiempo a que la estabilidad clínica, que con los esteroides fue de 3 días y sin esteroides fue de 4.4 días, entonces el tiempo se redujo pues de una forma que para ellos fue significativamente y la estancia hospitalaria se puede disminuir, por ejemplo, en este caso en un día sin que la mortalidad haya sido diferente. En general, los metaanálisis antes como el 2015 eran que no había diferencia en la mortalidad con el uso de esteroides. Pero luego salió este metaanálisis en el 2019 con 10 ensayos clínicos con 600 pacientes. En general tenían un curve mayor de 3, eran pacientes con neumonía grave. Y vemos que hay muchos esquemas que se han usado: hidrocortisona 200 miligramos al día, prednisona 40, el que ya les mostré el recetera con prednisona 50, hidrocortisona en otras dosis incluso hasta 300, y metilprednisolona 1 miligramo por kilo por 5 días, algunos por 3 días, otros por 7 días. Entonces es muy variable el uso y por eso ellos no dan una recomendación de como cuál es el esquema pues como ideal, pero este metaanálisis nos muestra que en los pacientes que tienen un curve mayor de 3, el uso de esteroides parece que sí tiene una mejoría en cuanto a la mortalidad en estos pacientes. Y esta otra es una mejoría pues como en la ventilación mecánica que también favorece el grupo de los esteroides. Y sobre la influenza está este metaanálisis de 21 estudios observacionales donde vemos que el uso de esteroides en influenza, todo esto eran pacientes con influenza, en general favorece el no uso porque aumenta la mortalidad, digamos que de forma muy consistente en los estudios. Y la última parte de la guía es que ellos proponen utilizar como estas tablas que nos ofrecen para evaluar la implementación de la guía en los hospitales, y es como crear unos indicadores de las recomendaciones que ellos nos dan. Entonces empezar a generar pues como si realmente sí se están cumpliendo las recomendaciones en los servicios hospitalarios. Por ejemplo, les voy a pues mencionar algunas, por ejemplo, los pacientes, proporción de pacientes que tienen gramicultivos de las neumonías pues graves, o el proporción de pacientes que tienen hemocultivos, el proporción de pacientes que se les hizo influenza, como para llevar una guía y un mejor control de lo que se está haciendo pues en los hospitales, y así nos lo ponen con cada recomendación que ellos nos dan. Entonces, si la terapia realmente sí duró 5 días o no duró 5 días, si la terapia se cambió de forma temprana a tratamiento vía oral o si se continuó con tratamiento intravenoso, si se utilizaron antivirales y si se utilizaron los esteroides en los pacientes con neumonía grave.
Y esta es la última diapositiva. Si vemos la evaluación de la guía, pues normalmente las guías se evalúan con la estrategia AGRI, que evalúa pues como 6 puntos. Uno es el alcance, otro es la participación, si incluyó participación de diferentes partes, pues como teniendo en cuenta incluso los pacientes. Otro es el rigor con el que se desarrolla la guía, si son estudios pues como métodos sistemáticos de evaluación pues como de la evidencia primaria, si tiene revisión pues, como por expertos. El cuarto es si la guía es clara, si las recomendaciones son claras y claves. El quinto es la aplicabilidad en la forma en que se pueda implementar en la práctica de nosotros, si se tienen en cuenta los costos y las dificultades para la implementación. Y el sexto es si las guías tienen independencia editorial. Entonces yo aquí resumí pues como más o menos teniendo en cuenta esas 6 cosas que se evalúan de las guías, las fortalezas de las guías que tienen un claro alcance y propósitos y los plantean desde el principio, involucró diferentes especialidades, incluso microbiología, terapia respiratoria y también pacientes, que es algo importante. Tuvo revisión de externos, que en teoría fue llevado al consenso pues, de las sociedades más importantes, pues, de las, como de las especialidades más relacionadas. Tiene recomendaciones en general claras. Pongo en general porque a mí me parece que algunas recomendaciones son ambiguas, es decir, no deberían ser, no son como lo específicas que deberían ser para cuando, por ejemplo, un médico en atención primaria la lee, que le quede claro, pues, por ejemplo, qué es la neumonía moderada, cuándo utilizar o cuál dosis de esteroide utilizar en estos pacientes. Pero en general son recomendaciones claras y fáciles de comprender, es aplicable a nuestro medio, tiene independencia editorial. Eso fue pues patrocinado por Pfizer y por un estudio que estaban haciendo en Colombia, pero en general ellos no tenían como nada que ver con la, pues como con la escritura y el análisis de los datos. Y en las debilidades, me parece el problema es principalmente como el rigor del desarrollo, diría yo, porque es basado en una guía. O sea, ellos no plantearon como desde el punto de vista cuáles eran las dudas que teníamos con respecto a la neumonía y buscar los artículos primarios, la evidencia primaria para resolver esas dudas, sino que ellos lo hicieron con base en las otras guías. Me parece pues a mí que es una debilidad. Y el enfoque es sobre etiológico y terapéutico. Tal vez hay cosas que no incluyen en la guía que pudieran ser importantes, por ejemplo, en parte del diagnóstico, cuándo utilizar o no utilizar una tomografía de tórax o pues como más allá de la parte terapéutica no nos enfocan mucho. Y eso sería pues como todo lo que les tenía. Ahí creo que hay personas levantando la mano. Muy bien, Juli. Eh, es la interpretación pues de este consenso que todavía está en prensa ya completando el año, sin duda lo que busca es extrapolar la mayoría de las recomendaciones de los otros consensos a nosotros, teniendo en cuenta que sí hubo cambios en el conocimiento después de 2 años de pandemia, o al menos en la interpretación del conocimiento mismo. Obviamente usted ya dio una debilidad de esta guía, es que el ejercicio diagnóstico pues sigue siendo intuitivo frente al diagnóstico de neumonía, más por el peso epidemiológico que tiene esta condición. Por eso, pues, aparenta ser una debilidad pues, de este consenso, ¿cierto? Yo de todos modos sí creo que al menos se vuelven a retomar otros temas como el impacto de las infecciones virales. Sin duda la práctica clínica del médico que ve enfermedades respiratorias después de una pandemia le genera una mayor sensibilización en el uso de herramientas para detectar infecciones virales y hacer un uso más racional de los antibióticos, al menos en los pacientes que requieren hospitalización. Veo cambios en la secuencialidad, por ejemplo, darle peso pues a los 2 RCT que han respaldado la monoterapia por betalactámicos es una decisión que ha sido difícil en el tiempo por el impacto de los retrospectivos a usar terapia dual en el paciente que va a hospitalizar a sala general. Pero los 2 RCT sin duda dan las recomendaciones que usted finalmente da, sin embargo, pues hay una recomendación adicional que es que si usted a un paciente hospitalizado en sala general le prescribió ampicilina sulbactam, pues a las 72 horas vaya evaluando la necesidad de más antibiótico terapia pensando en si le faltó cubrir genes atípicos o en su interrogatorio pues aparecen datos clínicos que le amplíen a un escenario que no es infrecuente en la clínica. Recibir nuevos datos después de que el paciente ya se ha tomado una decisión empírica, ¿cierto? Las otras recomendaciones, como usted bien lo dijo, pues se extrapolan a lo que nosotros ya vemos en la neumonía grave. Sin embargo, uno ve que nosotros usualmente en el paciente en estado crítico usamos combinaciones de antibióticos
mucho más grandes, y veo que quedó como débil, sin mucha profundidad, el uso de estudios de biología molecular. Una vez se selecciona un esquema antibiótico de amplio espectro, pareciera como muy determinado en un paciente que está en colapso hemodinámico, en ventilación mecánica, a esperar, no puede quedar en el aire, a esperar pues una reacción en cadena de polimerasa, un FilmArray, o un cultivo para modificar la terapia antibiótica en ese escenario, ¿cierto? No sé si alguno de los presentes tiene más preguntas. Y tú no lo puedes hacer, Juliana, o ya. Lo que estoy A mí no me está intentando. dando, a mí no me está dando porque soy como panelista, no como coanfitrión, pero ya creo que puedo hablar. Ya, listo. ¿Me Listo, escuchan? lo escuchamos, sí. Listo, mira, todo lo que mencionó el doctor Benavides es muy cierto y pienso que tocó aspectos muy importantes en los que yo quiero enfatizar algo que yo creo que nunca he leído ni en una guía de neumonía ni en un estudio de neumonía, y es el daño colateral. Porque ellos mencionan que en el paciente de la comunidad no utilizan ningún método diagnóstico y, como decía el doctor Benavides, ser intuitivos y coger la bola de cristal y adivinar qué realmente tiene el paciente y formularle algún antibiótico para su neumonía, que con eso se va a mejorar. Pero resulta que precisamente ese tipo de conductas en enfermedades infecciosas es lo que nos ha estado llevando al aumento de la resistencia. La intuición, el adivinar, el yo creo, en fin. Todo ese tipo de actitudes es lo que nos lleva al uso irracional de antibióticos y a la consecuente resistencia antimicrobiana. Y eso no lo evalúan, porque es que cuando ustedes miran eso, ellos evalúan el impacto de un desenlace duro como mortalidad a 30 días o a X número de años, pero no evalúan el impacto que tiene eso en términos de resistencia de los gérmenes de la institución y del propio paciente. Entonces, si usted le da al paciente meropenem o le da penicilina para un neumococo, con los dos se alivia y la mortalidad en ambos casos es similar. Pero cuando usted evalúa el impacto que tiene una u otra medida, meropenem versus penicilina en neumococo sensible, el impacto epidemiológico ustedes lo conocen y es muy diferente. Algo similar ocurre cuando usted mira la recomendación de si el paciente está alérgico a penicilina, entonces dele ceftriaxona. Miren, el gran responsable de la presencia de talactamasas de espectro extendido en la comunidad y en los hospitales es el uso masivo que hicimos de ceftriaxona en los años 80 y 90 para neumonía, para infecciones de piel y tejidos blandos, para sinusitis, para gripa. Entonces, para todas las entidades, nosotros formulábamos de primera mano ceftriaxona porque era fácil de formular, porque era, podía administrar una vez al día, en fin, era la panacea en un frasquito. Y eso nos llevó a que hoy en día estemos llenos de betalactamasas de espectro extendido. Entonces, la invitación es precisamente lo que mencionaba el doctor Benavides. Tenemos herramientas moleculares, no son baratas, son costosas todavía, pero mientras más las utilicemos, su costo con seguridad va a ir disminuyendo. Yo todavía recuerdo cuando las primeras veces que hablábamos de la PCR para tuberculosis en neumonía y lo que sucedía con ellas y sus costos. Y hoy en día es una parte común, habitual y casi que sistemática de un estudio de paciente con neumonía hospitalaria o paciente inmunosuprimido. Entonces, las herramientas moleculares son muy útiles y nos pueden ayudar a hacer un adecuado uso de antibióticos, a poder descalar, a poder tener un mejor uso de este escaso recurso que son los antibióticos y a evitar la creciente resistencia de los gérmenes. Los pacientes igual se alivian o se mueren también, pero el impacto epidemiológico tiene que ser algo en lo que tengamos que estar pensando cada vez que formulamos un antibiótico. Por eso entonces la invitación es hacer más diagnóstico etiológico y menos tratamientos empíricos, porque el paciente igual se mejora, pero con un costo epidemiológico muy alto en la mayoría de los casos. Profe, sí, de acuerdo. Incluso en los artículos, pues, donde ponen precisamente que la mortalidad es igual, siempre al final dicen, pues, pero probablemente usar el menos espectro, hacer el diagnóstico etiológico, pues va a ser finalmente más ecológico a largo plazo que las otras conductas. Hay unas preguntas en el chat. Hay un grupo, la doctora Rivas pregunta
en el paciente hospitalizado con neumonía moderada está avalado a todos hacer prueba molecular múltiple. Es que ese es el problema que también me parece a mí, cada vez hay más disponibilidad, pues por ejemplo de los FilmArray y la guía no aborda pues como esto, realmente nos da la recomendación de PCR de influenza en graves, ni siquiera pues en moderados, y no nos habla pues como para hacer identificación de otros microorganismos. Habría pues como que considerarlo según los antecedentes del paciente, según la gravedad del cuadro, pero en general en esta guía por ejemplo no abordan esa situación específicamente. Muy bien, hay otra pregunta acá, que no sé si tenemos tiempo. Si un paciente hospitalizado con NAC moderada le inician ampicilva y lo revalora a las 48 horas, asumiendo que va mejor y deciden pasarlo oral, ¿a qué antibiótico lo pasarías? Pues hay como estudios con los dos. Hay unos estudios que simplemente les daban betalactámico desde el principio venoso, entonces cuando lo pasaban a oral, pues simplemente lo continuaban el betalactámico sin inhibidor de betalactamasa. Pero yo pensaría que si desde el inicio, por alguna razón, se decidió iniciar pues como ampicilva, yo pensaría que en la continuación se continuaría con el inhibidor. No sé, el profe David que le gusta el tema de switch. No, ahí lo que habría que preguntarse es por qué en la guía colombiana, a diferencia de la guía de la INSA, no tienen en cuenta los factores de riesgo para considerar el tratamiento oral combinado. Es que la verdad, hermano, de esto salen unas cosas muy interesantes que podríamos debatir, pero el tiempo no es apremiante, ya son las 8:10. Entonces, y está el profe Cataño, lástima que no pudimos conversar con él en forma. Yo creo que la idea es hacer un problemas clínicos en la reunión del jueves y ya con este marco teórico, puntualizar algunas cositas que son, me parecen muy diferentes de la guía colombiana comparada con la guía de la INSA. Por ejemplo, lo de los esteroides, la guía de la INSA es muy clara, nunca se deben usar los esteroides y acá dan como esa, hasta colocan las dosis y todo. Entonces, y podría seguir enumerando cositas que podríamos debatir, lo del CUR, que la guía de la INSA lo sataniza un poco más, acá todavía lo siguen mencionando como una opción y a mí el CUR no me gusta, entonces no, pues yo creo que más adelante la idea es complementar todas esas dudas. De pronto hasta invitamos a profe Catán, ya con escenarios clínicos. Muy bien. Muchas gracias, Sí, claro, Juliana. de Muchas una. gracias,